secretario técnico del Sistema Municipal de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de México y la aprobación del nombramiento del señor Saúl Espinosa Sánchez como secretario de dicho sistema. Les informo acta de sesión ordinaria número 31 de fecha 26 de julio del 2016. Tuvieron a bien aprobar ustedes la estructura de este sistema, donde se aprobó a la licenciada Berta Elizabeth González como la secretaria ejecutiva. Nos hacen la observación y nos dicen que en la ley de los derechos de niños y niñas y adolescentes del Estado de México, en el artículo 102, nos sugieren que el secretario del ayuntamiento sea quien sea el secretario ejecutivo, por cual me piden que haga yo el cambio. Les pasé la copia del artículo y es por eso que me piden que haga el cambio para que quede como secretario ejecutivo. Lo que no me queda, bueno, hay que cambiarlo, ¿no? Pero ellos fueron los que hicieran la propuesta de quienes pudieran estar integrando todos los puestos. Sí, nos habían dado un oficio y nos dan, como en todos, la estructura y nos dicen quién puede ser y te dicen quiénes son, por ejemplo, el presidente municipal debe ser quien lo preside. Y todos a nosotros te dicen una persona de defensor de derechos humanos, una persona del sistema DIF, una persona así de diferentes áreas. Ya en este caso ya es muy específico, ya por ejemplo te dice que sea la presidenta del sistema municipal DIF. Concuerda con la información que nosotros aprobamos en ese entonces. Lo único que no tenemos ahorita es el secretario ejecutivo, que fue la licenciada Berta Elizabeth, y no el secretario del ayuntamiento. Entonces, esa es la expresión que nos piden. ¿Algún comentario acerca de este punto? ¿Es que ya lo dice la ley? Sí, y nos está pidiendo ahorita de gobernación que hagamos el cambio. La el secretariado ejecutivo pide que tenga toda esta situación. No tenemos otra observación. Los que están a favor de esta modificación, si levantan la mano, por favor. Gracias. Punto número 6. Propuesta para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la remoción de la licenciada Berta Elizabeth González Martínez como oficial calificador y aprobación del nombramiento de la licenciada María de los Ángeles García Roque como oficial calificador. Si ustedes recuerdan, en la sesión pasada comentábamos que ya salieron los primeros resultados de las pruebas de aptitudes para los que están en certificación. A lo cual ya se quedó el licenciado Juan Carlos como oficial conciliador mediador, como titular, y la licenciada María de los Ángeles pues tendría que ocupar el cargo de oficial calificador. Pero la licenciada Berta no aprobó los exámenes. ¿O? Berta Elizabeth no aprueba los exámenes para ocupar el cargo de oficial conciliador mediador. Sí. Y ella queda en jurídico nada más sin nombramiento. Los que estén a favor de esta remoción, si lo hacen levantar la mano, por favor. Gracias. Punto número 7. Propuesta para su análisis, discusión y en su caso aprobación de los gastos a efectuarse para el primer informe de gobierno. Como ustedes saben, la ley nos marca que en los primeros 5 días hábiles del mes de diciembre se tiene que rendir el informe del gobierno y pues se está proponiendo, bueno, esto de hecho desde el inicio de año en el presupuesto de egresos quedó etiquetado, pero ahorita nos piden que juntos vaya actualizado y autorizado. No sé si... No, ahí bueno, finalmente se nos ha pedido que se hagan los informes de manera abierta. De hecho hay municipios que van a llevar 2 informes de gobierno por el tema de la agenda de la Secretaría de Turismo. Nosotros, bueno, finalmente, si ella no se adaptó a nuestro horario, bueno, vamos a hacerlo abierto como nos lo piden y si en su caso no acude, lo haríamos en una sesión solemne de cabildo sin problema, ¿no?
ser así, ¿no? Sí, pero por ahí tuvieron algunos problemas con su agenda, no sé cómo se revolvieron y están decidiendo a dónde acude y a dónde no acude. Y si no acudiera, bueno, que se hiciera en una sesión solemne de Cabildo también, poder la entrega del informe. Porque, pues como ahora se pide que sea 5 días hábiles antes de 5 días hábiles de diciembre, entonces pues nos dan primero la fecha y había algunos presidentes que lo hicieron en sábado y domingo y no pudieron hacer los informes porque marca la ley que deben de ser días hábiles. Sí, todavía estamos, si en el evento, el protocolo es la autorización que ustedes ya hicieron de una sesión solemne, se va a realizar una sesión solemne de Cabildo y se va a dar el informe. Si en ese protocolo llegase a cubrir los requerimientos que el gobierno del Estado para sus representantes nos da, no hay ningún problema, se acepta así. Y si no, nos propondrían ellos una sesión solemne cerrada, donde adicionalmente haríamos la entrega simbólica. Esa sería el cumplimiento para ellos. Nosotros cubrimos el viernes y ellos cubrirían en otro Si es que no tuvieran si es que no tuviesen a quién mandar, ¿no? De representante. si no viniera la Secretaría de Turismo. ¿Y la lista de gastos? Bueno, estamos hablando de un aproximado de 200,000 pesos. De manera descriptiva, son autobuses, de comida se piensa dar pastes, de los pastes y desechables hasta alrededor de 40,000 pesos. Lo que es el audio, templete, pues lo que lleva el evento de audio y sonorización son como 35,000 pesos. La Gaceta. La Gaceta son casi 20,000 pesos por el tiraje. Por ahí creo que tenemos una distribución. Pero más o menos ascienden a los 200,000 pesos. Más de la Gaceta. De la Gaceta es mucho más. Bueno, Del diseño. Ajá. Bueno, más el diseño de la Gaceta son como 6,500 pesos. Regularmente mandan el protocolo, ¿no? El informe. Sí. Está pegando el protocolo que manda el gobierno del Estado. De hecho, en el transporte, por ejemplo, pues, la verdad van a ser pocos autobuses y unas combis. También igual, si lo hiciéramos así por autobuses, por comunidad, sería más incrementa el costo de todos los servicios. Sí, la Gaceta puede valer unos 60,000 pesos. Por el tiraje que podamos tener, o sea, digo, la idea es que se difunda y se hagan más ejemplares. Eso es interesante. No, pues yo sí propondría que fueran los 200,000 pesos y ya después se rindiera un informe de cómo se gastó esos 200,000 pesos, ¿no? Para igual poner un tope de lo que pudiéramos gastar. No más de Sí. hasta 200,000 pesos. Sí, porque lo que estábamos hablando es que eso contempla sin música, sin un escenario adicional, o sea, nada más de lo que es el protocolo Oficial, ¿no? y oficial es unos pastes con un lunch. A la gente se le regala Un parte. Sí, pues se puede dar. del informe. Sí, se tiene que dar la Gaceta, eso es algo oficial también. El informe se debe publicar en la Gaceta. No sé si hubiese algún comentario como para que pudiéramos poner un tope, ¿Cómo te ves los 200? una propuesta que fuera hasta los Hasta 200. Sí. Pues ya quedó considerado en el presupuesto, ¿no? Está en el presupuesto, No ¿no? recuerdo.
incluso un poquito más arriba. Ajá. Pero lo que le decíamos, no podemos cubrir algunas cosas de autobuses y demás, en lo general, o irnos hasta el monto límite que tenemos, porque pues no es la intención. La intención es reducir lo más que se pueda, porque el monto del presupuesto es un poco más, incluso viene de la Secretaría, y nosotros no hemos tenido muchos gastos, por ejemplo, de todas las gacetas que se han publicado, porque muchas gacetas las hemos hecho pues de manera más sencilla, no con un tiraje profesional. Los tirajes, Imprimiéndolas aquí. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos gastamos? Pues a veces nada más la compra del papel cuché y esas, pero son de alguna forma ir dando de las gacetas internas. ¿Y ya tenemos la gaceta como quedó? No, se está haciendo el concentrado de las diferentes áreas para la integración de las fotos y la redacción. Sí, todavía, no. Yo creo hoy en la tarde debe de estar para ya mandarla. El primero. Pues lo tomamos, ¿no? Pero la lista sí la van a pasar ahorita para checar cuáles son los gastos. Pues les rendiríamos un informe, ¿no? Un informe. Porque ahorita de alguna manera puede cambiar, depende del tiraje de la propia gaceta. Depende, o sea, ahorita pudiéramos decir, bueno, el templete sí cuesta 35,000 pesos, sí cuesta hasta ahorita, ¿sí me explico? Lo que es real, más bien ahorita hay que ir a ver lo del tiraje, cuánto vamos a mandar a hacer de gacetas y el costo de la propia gaceta, pero yo sugeriría que se autorizara y después se pusiera a hacer un desglose de cómo se gastó, ¿no? Sí. Yo creo que aquí sería poner exactamente como lo dices, poner un tope hasta y rindiendo el informe ante el cabildo para que ustedes tengan conocimiento de las cosas reales que van a ver ustedes evidentemente, ¿no? Lo que por ahí alguien hacía la propuesta de que se dieran de vuelta carnitas, yo hice la propuesta que se diera mejor un paste, un ponche, porque por la hora que es tarde, creo que se desperdicia más. Si no se lo comen, se lo llevan a su casa, o si se lo comen, bueno, pues creo que sí. Sí, la facilidad también para entregarlos, es más fácil entregar una bolsita que está sirviendo. Sí, es menos complicado. Sí, sí, sí. ¿Sale? Sí, y nos ahorramos también igual ahí de cosas de las salsas, limones, cosas pequeñas pero que causan un gasto. No, y el orden, o sea, la comisión de poner a alguien a que haga desde las carnitas que compren el cuerpo, o sea, aquí ya finalmente sabes que es un paste o dos. Es mucho más fácil la distribución. Lo vimos cuando hicimos lo del 10 de mayo, ¿no? La verdad es que la gente, si no tiene hambre, no se lo come. Se lo lleva. ¿Sale? Entonces ya nada más quería un toque hasta los 8,000 pesos rendiendo un informe ante el cabildo. Los que estén a favor de esta propuesta, si lo ¿Y por qué no 100,000 pesos? De lo que hemos costado no cubriría ni el templete, la comida y la ronda. Un templete 35,000 pesos. Es el audio y el templete no te salen Carísimo. No, pero es caro el audio. Pero digo, comida, desde mi punto de vista, comida no se debe. Mira, Transporte tampoco. nos cotizaron ahí por el diputado Carlos Roberto, y él nada más de la pura renta de unas pantallas salen 28,000 pesos. La pura renta. Entonces no estamos llevando Hay que auditarlo también. Pero no, se me hace mucho 200,000. O sea, mejor opinión, ¿cómo podemos aprobar algo si no sabemos ni qué se va a gastar? Ese sería al revés, a mí se me ocurre. ¿Sabes qué voy a gastar? 35,000 en templete, tanto en camiones, tanto, y para eso estamos nosotros. Para decir, ¿sabes qué? Se me hace alto, si lo apruebo o no lo apruebo. A no decir 200,000. Esa es mi percepción. Es una. Y dos, yo nunca había visto una invitación, con todo respeto, todos los eventos, que no vinieran los integrantes del ayuntamiento. Pero en cualquier documento oficial viene el síndico, el presidente civil y los demás regidores. Pero sí, sí se me hace grave.
Es como si en el informe no apareciera algún regidor. Pues también va a estar grave. Entonces, dos recomendaciones, digo, desde mi punto de vista, lo llevamos a votación, pero sí, pues para eso estamos, para debatirlo, ver en qué se va a gastar, en qué no. Podrían ser 200,000, 300,000, 500,000, va a cobrar hasta 1,000,000, pero hay que saber en qué se va a gastar. De un informe, Pero es lo que está comentando, es lo que está comentando, que ahorita se va a poner un tope y de ahí se va a hacer después, pues van a poner. El informe. pero es que es al revés. Nosotros debemos de poner, ¿sabes qué? Si estabas aprobando en específico para eso. Porque ¿sabes qué? Templete tanto. Que más o menos es lo que está comentando, o sea, que sacar Sí, mucho llamadas, eventos, sí, un cálculo. un cálculo, sí, Ya exactamente. está más o menos acá en un Sí, los puesto, eventos se ha hecho algo. para las personas que podrían estar presentes. Digo, finalmente ustedes propongan otro monto más arriba. Y en el transporte sí se me hace, digamos, la gente para que nos venga, puede decir que nos está haciendo un favor, ¿no? Entonces sí se me hace, Juan, de que se les proporcione transporte y darles también, bueno, y darles igual un aperitivo, y a veces muchos llegan de trabajar o algo. Bueno, es como una atención, para mí, digamos, está correcto. Yo creo que el transporte ya está agotado, bueno, o sea, desde mi punto de vista, ellos deben de venir a ver qué es lo que se ha hecho. Por ejemplo, toda la gente que se benefició con todos los programas, lo que se está haciendo es entregarle una invitación y ellos deben de venir, pero Pues hay muchos no que pagar sí, el sí transporte. quieren venir, pero a lo mejor De manera digital, hacer un informe también, que no va a costar mucho, si digo, 3,000 pesos, 5,000 que cuesta hacer un video, pues hacerlo y de esa manera, ¿verdad? Pero seguir con el transporte, la comida, Pues mira, si fuera en otro momento, a lo mejor, digo, ahorita, no toda la gente puede acceder a un video, no toda la gente puede acceder a las redes digitales, pero también hay una parte que la gente está acostumbrada, que la traemos al informe de gobierno, o sea, entonces yo creo que sí debemos de más o menos llevar esa parte. Ahora yo, relativamente, o sea, lo que se lleva más el dinero, hablas de 35,000 pesos de un templete, porque la calidad del audio es diferente. Ahora van a hacerse se pretenden poner unas pantallas precisamente para hacerlo más dinámico el informe. Por un lado. Por el otro lado, el tema de ofrecer algo, pues decíamos, ya da un monto de 40,000 pesos. Si son del templete, la comida 45, más el tiraje que yo le tiro, que sean unos 50,000 pesos de una gaceta, sí se gastan 50,000 pesos en una gaceta. O sea, de acuerdo a lo que yo tengo de recuerdo de lo que se puede imprimir una gaceta, y además depende del tiraje que se haga de la propia gaceta. Habría que, digo, aparte de todo eso, hay que pensar, en todo, porque a veces dices, bueno, pues las flores, las invitaciones, la edición de la gaceta, el diseño de la gaceta, o sea, son varias cosas que sí se gasta y que tenemos que incluirlas, ¿no? ¿Sale? ¿Algún otro comentario? No, pues yo creo que en su momento, independientemente de que ya se consideró desde el presupuesto anual, hay razón buscar la manera de optimizar los recursos. Yo sí creo que es importante poner un tope e independientemente de eso, pues hacer el corte correspondiente, cómo se gastó ese recurso, pero no pasarnos del tope que estamos viendo ahí. Sí, yo considero que sí. Es que debe ser, ¿no? El ver la manera, el constatar cómo se efectúan el gasto de los recursos, porque hay en su momento varios detalles que van a surgir, como en todos los eventos y fiestas, que por alguna u otra Que no tiene causa ninguna- no se contemplaban y que se tiene que efectuar. No sé, un monto de 150 y nos quedamos cortos, ya lo aprobamos. Yo creo que sí, para mi punto de vista los 200 sería el tope, y sí que nos serviría Con la propuesta de un límite de hasta 200,000 pesos, emitiendo el informe. para terminar, ¿qué crees que quisiera más la gente? ¿Recibir una gaceta? ¿O bajarle 20,000 pesos, no sé, a los pastes, a unos camiones, lo que sea, y poner las cámaras que tanto hemos hablado en el primer cuadro? Bueno, un ejemplo. Poniéndonos en los zapatos de ellos. Pues va a haber puntos de vista diferentes. Sí.
Todos somos en su momento apreciativos de los intereses de particulares, ¿no? Habrá algunos que apoyarán alguna situación y otros, pero aquí estamos considerando la situación que compete a todo el ayuntamiento, ¿no? Y que de alguna manera pues tiene que darle, ¿por qué no decirlo así?, hasta cierta imagen en su momento del informe, ¿no? Obviamente. Yo lo digo porque, por ejemplo, lo de las cámaras lo tratamos desde enero, que era prioridad, ya hace un año. Y ahí donde se pusieron las cámaras, acá abajo, camino al Chopo, han solucionado como 4 asuntos, han quedado grabados, otros asuntos, etc. Yo me imagino que si la primera avenida en Gustavo pusiéramos eso, todo lo que cerró en Teopancal, en Teacato, en San Bartolo, lo que pasa por aquí se podría investigar. 20,000 pesos vale. Y ya pasó un año y no se podría hacer, no es de la mejor calidad las cámaras, pero con 20,000 pesos se podría poner, a diferencia de comprar pastes o camiones. Es mi punto de vista, ¿no? Cada uno. Sí, lo respetamos, creo que es respetable. Pues entonces yo creo que para la propuesta de que está, sería un monto de hasta 200,000 pesos, rindiendo un informe de los gastos que se generara para el informe de gobierno. Estamos aprobando el presupuesto que se puede gastar. Los que estuvieran a favor de ese monto hasta 200,000 pesos, sin más sin levantar la mano. Gracias. ¿Abstenciones? No, a ver, vamos más rápido, antes de que otra cosa suceda, ¿no? Digo, están aprobando, ya está en el último punto, quiero decir. Sí, faltan, bueno, les informo, fueron 9 puntos, estamos en el 7, y ya nada más quedaría asuntos generales, es la postura ante propuesta del regidor Jesús Gutiérrez, ante la incineradora de basura. Digo, nada más como, perdón por la tardanza, tuvimos que atender una situación emergente, desafortunadamente, a veces sale de control, de contexto de nosotros, pero bueno, yo creo que nada más así, si tendrán algo a grandes rasgos en la propuesta de los 200,000 pesos, para que nos puedan ayudar si se puede, si no, claro. Mira, de hecho, recapitulamos si gusta, presento. Nada más en ese punto. Nada más en ese punto. Mira, el tema, yo les decía que el tema de la Gaceta, hoy pues están trabajando en el diseño, más o menos son 6,000 pesos en el diseño. El tiraje de la Gaceta, yo le tiro que sean 40, 50, pueden ser hasta 60,000 pesos. El templete, el proscenio, todo ese tema son 35,000 pesos. Hay quien nos renta unas cámaras en 70,000 pesos nada más. O sea, estamos buscando cómo poder disminuir el tema del gasto. Ofrecer una comida, le decíamos, no es una comida. Estamos pensando en ofrecer un paste, un ponche por la hora para la gente que viniera, y más o menos hacemos el estimado que pudiera ser 40,000 pesos, decías, ¿no sabes? Entonces, yo les decía, finalmente yo creo que sí llegamos fácil a los 200, que le pusiéramos un tope de 200 y de ahí más o menos se adaptara a qué es lo que pudiéramos hacer, o si puede ser menos, pues que sea menos, ¿no? Pero sí necesitamos como que ya irlo visualizando. Digo, si hablamos de la comida, 40, 35 del templete, el equipo de sonido y lo que tenga que llevar, pues ya son 70 más el arreglo floral, las sillas, la lona, o si es carpa, ¿sí me explico? Por eso yo decía el tiraje de la Gaceta, que es, yo creo que el tema que también es importante, el transporte, que también estamos pensando en algo de transporte, pues yo creo que sería cerrarlo en una cantidad y de ahí, digo, obviamente es no gastarlo en su totalidad, obviamente el que lleva el evento es el secretario ahorita, el que conoce un poquito de los gastos, pero yo les decía, yo sugiero unos 200,000 pesos y de ahí para abajo, y que cuando se dé el informe, pues después nos pasen una lista de en qué se gastó ese dinero, y si es que se gastó, ¿no? Nada más que decir el regidor que transporte no, pero la gente ya está acostumbrada a venir a un evento de ese índole y pues, viene, y luego más por el horario. Va a ser. Más que
que nada hay que valorar donde sí se queda conveniente mandar Mandar el transporte, transporte. porque hay lugares donde de Se va a plano utilizar, ¿no? De cierta la tienes que andar acarreando. No, mira, lo que vamos a hacer es precisamente, lo hablábamos, que pudiéramos hacer una parte con combis, o sea, para no gastar en un autobús y que se pueda hacer para que las propias autoridades sepan que va a ir una combi a su comunidad y va a trasladar. Así como la vez pasada te dijimos, siempre hablamos de optimización y de aprovechación del máximo de los recursos. Nosotros no tenemos ningún inconveniente. Al contrario, sabemos que es tu evento, tú lo vas a generar como tú consideres pertinente. Solamente pues, hay que darle la atención adecuada a la ciudadanía, que para eso es lo mismo, pero al final del día no es de nosotros. Nada más que sí hay que saberlo administrar. Y yo creo que es tu especialidad. Entonces, pues nuevamente generamos esa situación. Y, pues, bueno, al menos por mi parte y mi persona. Mire, yo es un tema que hay que decirlo con toda claridad, es un informe de todo, ¿sí me explico? O sea, yo lo decía, vamos en el mismo barco todos, pues hay que informar lo que estamos haciendo todos. Que me toca dar el informe a mí, bueno, pues eso es lo que así se define. Habrá que corregir algunas cosas. Y para el otro niño. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? Bueno, nos repartimos la mitad. Yo de los 100 días. ¿Sale? Entonces, Sí, empezamos. claro. Yo nada más aquí una observación. Yo creo que esto es un evento pues, muy importante. Y así como ello, pues obviamente hubo esta situación de un informe. A lo que bien sería que para los diferentes eventos se hiciera lo mismo. Un informe de la misma situación. Esto se ha pedido en alguna ocasión, incluso quiero recordar en alguna ocasión lo solicitó y no se le tomó a que se hiciera. No digamos a que se hiciera. Yo creo que eso es parte de lo bien que hay que hacer las cosas, ¿no? Si vamos en el mismo barco, pues hay que hacerlo bien. Yo creo que por cualquier pequeñito evento que se lleve a cabo, pues sí tendría que siempre haber sido de esta manera. Nada más para tener en conocimiento las cuestiones y digo, es que son elementos que a veces a nosotros se nos escapan de las manos. Desafortunadamente, para nosotros, a veces nos preguntan y no tenemos ni siquiera ninguna información. Hoy nos están pidiendo una gaceta o un reporte del informe del presidente. No sé si ya lo tengan elaborado, que nos puedan regalar una copia, porque es algo que tenemos que tener todos, porque pues, vamos a aprobar un informe. Digo, con todo respeto, no es de otra cosa. Se está trabajando en eso. Pero sí sería muy importante pues, que eso sí se contemplara. Digo, sé que tenemos cosas de prioridad, pero a veces nos abocamos a cosas que no son tan prioritarias. Y esto del informe, pues para mí creo que es la médula de trabajo de un año que se está realizando en todos los sentidos, ¿no? Y sí tendrían que tomar esa importancia adecuada para poderlo generar así. Bueno, digo, en otros municipios casualmente se presenta cabildo y después ya se hace lo que se tenga que hacer.